Empiezo yo. Sí, Buenas claro. noches a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Tenemos en esta actividad que llamamos Los autores dialogan con los lectores. Esta noche vamos a dialogar con José Fishbein. Es un verdadero placer y un gran lujo estar con él. Alrededor de un tema muy preciado por José, que es el arte y la subjetividad, yo diría el arte, el psicoanálisis y la subjetividad. Todos sabemos que José no solo es un psicoanalista de una larga trayectoria y variada trayectoria, ex vicepresidente de nuestra asociación, pero además es un artista. Así que creo que es muy interesante dialogar con el psicoanalista y también con el artista esta noche. También nos acompaña Chiara Vile, que va también a comentar y dialogar con José, junto con las coordinadoras Cristina García Lema y Cristina Martínez Chipolati. Yo quería, le comentaba recién a José, como introducción, plantear dos aspectos en el tema de hoy que me parecen interesantes. El primero, que se refiere al objeto de arte. ¿Qué es lo que diferencia al objeto artístico de cualquier otro objeto? ¿Cómo establecemos esa diferencia? ¿Qué es lo que diferencia un objeto de arte, por ejemplo, de un objeto creado también, pero un objeto ingenioso, que puede despertar nuestra admiración, incluso fascinarnos, pero ¿tiene alguna conexión o no con un objeto artístico? ¿Es un objeto artístico? ¿No lo es? ¿Dónde pasa la frontera? Yo sé, al plantearlo, supongo que todos lo sabemos, que esas fronteras siempre son muy borrosas, difíciles de establecer, pero eso no impide que podamos reflexionar al respecto. Quisiera contarles una anécdota en relación a esta cuestión. En los años 80 y algo, me habían invitado a la Cantabria a unas jornadas de psicoanálisis organizadas por los españoles y aproveché las jornadas para hacerme una escapada a las cuevas de Altamira, donde Qué están bueno. esas pinturas rupestres que ustedes conocen bien, esos bisontes, ¿no? Las cuevas estaban cerradas por razones de preservación. Sí. Así que unos meses antes yo le escribí al responsable de las cuevas pidiéndole autorización para visitarlas, aludiendo a mi interés por el psicoanálisis de niños y los dibujos primitivos y su vinculación con el arte infantil. Me contestó muy amablemente y entonces me hicieron una visita personal y la persona que me guiaba por la cueva decidió utilizar una lámpara que era similar a la que utilizaron los que pintaron la cueva. Es decir, era una especie de luz oscilante que entonces daba la impresión que las figuras pintadas en la cueva estuvieran vivas, ¿no? Cobraran movimiento. Bueno, yo estaba absolutamente fascinado mirando esos dibujos, esas pinturas extraordinarias, y en un momento tomé conciencia de que estaba llorando. Entonces salí de la visita extraordinaria y como buen psicoanalista no pude menos que preguntarme, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué
por supuesto, la admiración por la obra, pero ¿de dónde venía esa emoción tan grande, tan profunda? Esa emoción que me transmitían gente anónima, que habían pintado eso hace 30.000 años. Entonces, esto me lleva a preguntarle a José, como psicoanalista y como artista, algo que tal vez tenga cierta relación con, ¿se acuerdan ustedes, el sentimiento oceánico que Romain Rolland le planteaba a Freud? También preguntando de dónde venía eso, ¿no? Y se me ocurrió preguntarle a José entonces si lo que definía a un objeto artístico, sé que José tiene una concepción tal vez un poco diferente, pero sí lo que definía un objeto artístico era su capacidad de provocar emociones, emociones profundas, emociones eternas. De tal manera que esos hombres que vivieron hace 30.000 años podían transmitirme a mí una emoción como si el tiempo, como el tiempo del inconsciente, no existiera. El segundo tema que me interesa mucho también es la cuestión del proceso artístico. Y tenía ganas, con la autorización de José, de leerle un párrafo que él escribe en su trabajo sobre la intimidad y el proceso creativo, creo que es así. Cuerpo e intimidad en el arte, que está en nuestra revista. Y él dice esto: el artista como creador vive en un retiro simbólico que tiene diversas fuentes. Por un lado, la necesidad de escapar a la tensión impuesta tanto por lo proveniente de lo real como de sus conflictos inconscientes. Y por el otro, la necesidad de hacer algo para disminuir dicha tensión y el sufrimiento que le acarrea. Me interrumpí un poquito porque pensé que esto tenía mucho que ver, podría haber sido el cuarto ejemplo del más allá del principio del placer, ¿no? Parte hacia lo desconocido con la ayuda de su imaginación en el intento de descubrir un lugar propicio para refugiarse en él, compartiéndolo en intimidad con quienes abonarán su trascendencia. En su refugio creador, el artista pasa por distintos momentos. El primero es el que lo lleva a la gestación de la obra, un momento inicial de frustración, ya que se crea sobre un objeto aún ausente, en un vacío que intenta resolver con la expectativa de proyectarse hacia el placer de lo que advendrá, lo creado, que le restaura un placer ante lo que previamente lo sumía en el sufrimiento. En su posición de creador intenta llenar el vacío que aterra al humano, el vacío de lo innominado, de lo repudiado y de la muerte. Su trabajo es darle forma al vacío para que este sea tolerable. En este vacío, el color, la materia y los sonidos se convierten en acompañantes del humano para que sortee su dolor. Qué lindo. Bueno, hasta aquí, José. Y yo quería plantearle también como pregunta a José, en el proceso creador, ya pensándolo metapsicológicamente, ustedes recuerdan en la antigüedad, nuestros abuelos griegos y romanos creían que lo que ellos llamaban, había un soplo divino, las musas, ¿no es cierto?, que con su soplo, de donde viene la palabra inspiración, ¿no? Uno incorporaba, ¿no es cierto?, ese soplo divino y de allí venía, surgía el acto creador. Nosotros psicoanalistas sabemos que ese soplo divino no viene tanto de afuera, sino de adentro, a pesar de que José nos habla de la influencia del contexto y le da una gran importancia a eso en la obra artística. Cada obra, dice él, pertenece a un determinado contexto social y a un determinado contexto cultural, claro. Y pensando en ese soplo que viene desde adentro, yo pensaba en el proceso creador como un proceso progrediente, desde adentro,
desde lo más profundo del inconsciente, como dice José mismo, desde esos pliegos del inconsciente sin palabras, abriéndose camino a la representación. Y, nos dice José después, al discurso propio de cada disciplina artística. Y pensaba al mismo tiempo, y esto casi como tercera pregunta, que el proceso del receptor, aquel que contempla una obra de arte, como en mi ejemplo, Las Cuevas de Altamira, pero podría ser algún cuadro de Botticelli que me hizo saltar las lágrimas también, se produce el proceso inverso, es decir, desde la percepción de la obra hacia lo más profundo de la intimidad de nuestro inconsciente, despertando, tocando, digamos, esas regiones desde las que brota nuestra emoción. Bien, aquí los dejo con estas ideas, a José y a Chiara, que seguramente nos enseñarán mucho esta noche. Muchas gracias. Muy bueno, Juan. Prácticamente lo dijiste todo. Muy bueno, No, Juan. todo Sí, no. es verdad, dijiste todo, casi Muy todo. bueno, Juan, porque tocaste, decir algo que vos hablaste al hablar del objeto de arte, de la emoción, ¿no? Que transmite el artista. Lo que uno siente cuando ve la obra de arte, pero yo creo que tanto en la obra de arte como en el cine, en la pintura fundamentalmente, también están las emociones del creador de esa obra. O sea, creo que es un proceso entre los dos, el nuestro, que observamos la obra de arte, y el que la lleva a cabo. También transmite en la pintura todas sus emociones. Bueno, ahora que Cristina García Lema va a presentar el currículum del doctor José Eduardo Fishman. Cristina, tu palabra. No se escucha. Tenés puesto ahora. Ahora. Bueno, es un honor presentarte, José, de haber estado en mi memoria tantos años, con un buen recuerdo. El doctor José Fishman, médico recibido en 1965 en la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor. Especialista en psiquiatría, 1970 en el Ministerio Nacional de Salud. Un poquito más fuerte, Cristina. Máster en psicoanálisis en el año 2006, Universidad Nacional de La Matanza. Miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA. También de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, FEPAL, y de IPA. Especialidad en niños y en adolescentes, APA, FEPAL, IPA. Director del Departamento de Psicosomática en APA 2012-2016. Coordinador del grupo de investigación El Cuerpo en la Sesión Analítica 2010-2020. Ha publicado numerosos artículos, aproximadamente 95, en revistas argentinas y extranjeras, IPA, APA, APEVA. Y también ha publicado capítulos en diversos libros. Así que muchas gracias por estar con nosotros, José. Te escuchamos, José. Te damos la palabra, por favor. En principio les agradezco mucho esta invitación. Fue para mí una sorpresa que me pidan que hable de arte, porque la mayor parte de mi producción tiene que ver con lo corporal y con la psicosomática. Pero escribí bastante
sobre el tema del artista, sobre todo como una forma de autoanálisis. Ustedes ya lo adelantaron, desde muy joven mi vida estuvo dividida por dos carriles. Por un lado el psicoanálisis y por otro lado la actividad artística, que si bien en un principio fue plástica, creo que hoy abarca otros campos también. La escritura es uno de ellos. Y algo que tengo que reconocer es cuando yo me pongo a escribir, por ejemplo, estoy siempre en un diálogo constante con un lector imaginario. De la misma manera que cuando presento un dibujo o cuando presento un cuadro, me interesa conocer la interacción. Voy a contar una pequeña anécdota antes de leer lo que preparé para esta noche. Yo estaba como un visitante más en una de mis muestras y entró un profesor con un grupo de personas para ver la muestra. Y se pararon frente a un pequeño dibujo que a mí me gustaba mucho. A mí me emocionaba haber podido hacer ese dibujo. Y lo que me sorprendió es todo lo que este hombre pudo decir acerca de lo que el artista transmitía con ese dibujo. Él me enseñó mucho más de mí de lo que yo veía en ese dibujo. Ese fue un hito importante para mí dentro de mi línea de pensamiento, que es lo que voy a desarrollar hoy. Piensen que hace 100 años surgió en escena el psicoanálisis como un tratamiento para el sufrimiento ocasionado por la enfermedad mental. Este instrumento rápidamente se utilizó más allá de la patología para la indagación general de la actividad humana, especialmente en el campo de las producciones culturales. Los productos culturales generalmente o genéricamente el arte son tomados como producciones que siempre son intersubjetivas, en el sentido de que su manifestación contemplaría no solo al creador, sino también a quien está dirigida su producción. La obra de arte necesita tanto de su creador como del discurso de otro que permita la emergencia de su sentido y la expresión de su propia voz. Es la anécdota que le cuento de este señor que hablaba acerca de un dibujo mío y le hacía decir cosas que a mí nunca se me habían ocurrido. El fenómeno estético, al igual que la palabra, no puede sino capturarse desde el otro, quien ubica al objeto creado como un texto dentro de un contexto, es decir, en el devenir sociocultural del cual ese fenómeno emerge y en el cual se inserta. Toda producción se completa al ser ubicada en un contexto. Allí adquiere identidad y genera su propio tiempo. Las palabras son el puente que asocia lo plástico, lo poético, lo musical, devienen en mediadoras entre distintos campos y aún expresiones de diferente materialidad y épocas.
Las palabras no son anteriores ni posteriores, se gestan durante los cambios culturales y explicitan sus sentidos. Al final, si no me excedo en el tiempo, voy a leer unas palabras de García Márquez. Cada uno de los sentidos, al organizar sus percepciones, crea la posibilidad de generar un universo simbólico al que llamaremos lenguaje. Las palabras crean los lenguajes pictóricos, los lenguajes espaciales, los musicales, los lenguajes poéticos, el lenguaje de las formas, del movimiento, cada uno con sus propias reglas, con la posibilidad de intercambios por resonancia mutua. Si bien las palabras se presentan como un elemento unificador, nunca llegarán a abarcar los matices sensoriales propios de cada una de las expresiones de los diferentes lenguajes de lo artístico. La cultura, a través del otro, otorga a la obra de arte una dimensión temporal distinta. La separa de la finitud. Disculpe. La cultura a través del otro otorga a la obra de arte una dimensión temporal distinta. La separa de la finitud del creador, humano, mortal, a quien su obra lo trasciende. La vida y la temporalidad del creador no están dadas por la persona, sino por la obra, y esta, con su mayor temporalidad y trascendencia, cuasi eterna, transformará secundariamente la imagen de su creador en inmortal. Estas, por ejemplo, como vos planteabas antes, Juan, Botticelli no es un contemporáneo nuestro. Sin embargo, podemos dialogar con él a través de su obra. Estas producciones entran, gracias a la lectura que hace el otro, a formar parte de un discurso del mundo exterior al que sus representaciones pertenecen. La obra trasciende cuando quiebra convencionalismos y estereotipias, cuando rompe con las costumbres y las formas repetidas, imponiendo así cambios culturales. Acá podemos seguir dos líneas de interpretación del fenómeno artístico. La primera se refiere a cómo se creó y qué expresa. La segunda línea remite a cómo se comprende en relación consigo misma y los otros, es decir, la obra como objeto de conocimiento. ¿Qué cambios o qué agregados aporta el cambio cultural? ¿Cuál es la diferencia con el objeto común? Acá quiero hacer una pequeña acotación. Cuando se presentó el Mingitorio, que creo que fue de Duchamp, puesto en una galería de arte, pasó de ser un objeto de uso común a generar un movimiento artístico, el Dada, que dio mucho que hablar, pero era el mismo Mingitorio. Es decir, acá es donde yo planteo la ubicación en el contexto, cómo modifica cualquier objeto. No es lo mismo ubicarlo sobre la mesa ratona del living de casa a que esté ubicado en la vitrina de un museo. Pero ¿por qué está ubicado en la vitrina de un museo? Porque de alguna manera ese objeto cambió la manera de ver el uso de ese objeto. Entonces,
Lo que nosotros tenemos que preguntarnos es si un objeto produce o no transformación del ámbito cultural. Si se sumerge en estereotipos, en los estereotipos dominantes, o si produce cambios. Todo objeto artístico engendrará una imagen, y si contrasta con los conceptos ya establecidos en ese momento, se dará un diálogo transformador. Esta modalidad dialógica en relación a el objeto genera una intertextualidad entre lo nuevo creado y lo ya existente, generando una versión enriquecedora en el contexto cultural. La obra de arte no deja de producir sentidos en el devenir del tiempo, y esto es lo que sustenta su vigencia. Nunca está terminada. Quien la recibe es el que intentará complementarla a través del otorgamiento de nuevos sentidos. Una vez creada, se recreará con cada nueva lectura, en cada nueva interpretación. Así es como deviene independiente del autor y adquiere vida propia, constituyéndose en un fermento que posibilita cambios culturales. No son las personas, sino sus creaciones, las que cambian nuestro universo, ya que estas, las creaciones, pertenecen al patrimonio cultural compartido. En su rastreo de significados inconscientes, al comienzo del desarrollo psicoanalítico, la teoría psicoanalítica muchas veces relacionó la obra con la biografía del creador y preguntó por qué éste encuentra esa forma de expresión. Es un trabajo semejante al realizado con el síntoma y el sueño, como formas sustitutivas que ocultan y delatan la sexualidad. Como ellos, toda obra contiene algo que nos permite y que podemos descubrir. Una propuesta actual dentro del campo psicoanalítico es no considerar la obra de arte solo desde el modelo de la psicopatología como exponente de una conflictiva del creador. Esta no es la expresión lineal de la biografía de su creador, ni responde a una acción directa de la realidad objetiva del contexto donde se creó, sino que nace de la interfase del intercambio intersubjetivo, de la relación dialógica entre el autor y el oyente, el autor y el espectador, el autor y el lector, quienes contribuyen en el proceso creativo con la resignificación ulterior. A diferencia con el síntoma, que es específico de cada sujeto, la obra de arte no es irreductible al sujeto que la ha creado. Desde su inicio adquiere autonomía respecto de él. Sus destinos se separan. La obra adquiere vida propia y atraviesa las fronteras del autor. La obra artística rompe la inercia petrificada de los sistemas establecidos, dislocando lo que es un orden cristalizado y que tiene un peso dominante. Los artistas abren un nuevo camino, establecen un nuevo lenguaje que recobra el genuino pensar del sueño, es decir, lo inconsciente, contando con el efecto devastador de las repeticiones y del control de lo establecido. Cuando el artista crea, no es consciente de lo que quiere decir su obra. Esta cumple una función catalizadora y hace decir al otro, al espectador, al oyente. El autor desaparece tras la obra. El otro adviene también origen y autor, en tanto receptor y codificador, otorgándole a la obra un significado que la transforma en un objeto estéticamente válido.
Desde esta dimensión intersubjetiva, los artistas no serán tomados como enfermos a los que se debe cuidar, curar, sino como sanadores, chamanes, cuya obra rompe la inercia petrificada de los sistemas establecidos, dislocando un orden que se ha cristalizado y que adquiere un peso dominante. Los artistas abren un nuevo camino, establecen un nuevo lenguaje que recobra el genuino pensar del sueño. Bueno, esto ya se los dije. Toda obra creativa libra una lucha mortal contra la rigidez de los procesos repetitivos y de la imitación. Su potencial creador rompe las murallas de la copia, otorgándole nueva vida simbólica a un producto que intenta dar expresión a las necesidades de las conflictivas de cada época. Su producción está dirigida a contener angustias, superar crisis y mostrar paradojas, tanto del sujeto, tanto de su tiempo como de su cultura. En su posición de creador, intenta llenar vacíos que aterran al humano, el vacío de lo innominado, de lo repudiado, de la muerte. Su trabajo es darle forma a este vacío para que éste sea tolerado, para que sea posible. En este vacío, el color, la forma, la música, el movimiento, la voz, se convierten en acompañantes del humano para que sortee sus sufrimientos y dolores. Acá quiero contar una anécdota. Como buen psicoanalista, un día de tormenta y de lluvia muy fuerte, como yo tenía taller, me fui al taller y era el único que estaba con mi profesor. Y nos preguntamos, ¿por qué habiendo en Buenos Aires tantos talleres, tantas personas que acuden a los talleres, hay tan poca gente que uno puede decir que es creadora? Y a la conclusión que llegamos es que la posibilidad de crear implica la posibilidad de hacer regresiones y poder tolerar el vacío interior, cosa que no todo el mundo logra, y entonces toma una postal y la puede repetir a la perfección. Puede hacer un cuadro muy lindo, pero que no moviliza ni cambia nada. Y acá viene el tema que Juan ya lo tocó, pero yo quiero recalcar sobre él, que todo creador vive en un exilio simbólico que tiene dos fuentes. Por un lado, la necesidad de escapar a la tensión impuesta por sus conflictos inconscientes, y por el otro, la necesidad de hacer algo para disminuir esa tensión. Es un camino que el creador recorre a partir de la ilusión de encontrar un equilibrio. En este camino abandona lo conocido con la expectativa de solucionar su malestar en el encuentro de algo nuevo. El exilio es iniciado por la huida de la percepción de una situación frustrante y expresa el deseo no solo de abrir un espacio creador en el cual encontrar lo aún no advenido e inhallable, sino que sirva para mitigar tal percepción de lo frustrante. Parte de lo desconocido con la ayuda de la imaginación en el intento de descubrir un lugar propicio para refugiarse en él, compartiéndolos con quienes abonarán su trascendencia. No sé si alguno de ustedes
vio o participó de una muestra que yo hice hace bastantes años que se llamaba Palincestos. Esos palincestos surgieron de un invento mío, que es utilizar las técnicas del grabado para pintar con óleo. Y para eso utilicé cola vinílica que me permitía separar las diferentes capas de pintura al óleo. Después sacaba toda la cola vinílica y ahí se formaban mis palimpsestos. En el reino del exilio simbólico, lugar de la creación, se dan en el artista movimientos de trabajo psíquico en los que la tolerancia a la regresión, al desorden, a la incertidumbre, al desconocimiento, a la ambivalencia y la confusión, es acompañada por una posición dialógica con lo cultural que sirve de constante interlocución. Esto lo lleva a poder transitar sus emociones sin eludirlas, modificando la realidad a través de la producción de otra realidad, representada por su creación que organiza su subjetividad. En este estado de aparente locura que se apodera durante un tiempo del creador y le hace hablar o actuar en forma distinta de lo usual, la locura, esta forma extraordinaria que se plasma en alguna creación, fue siempre tomada como una posesión divina. Posesión entendida desde el doble sentido, el de poseer un don extraordinario o el de ser poseído por algún dios o demonio gestador de lo nuevo. Es que solo es posible crear en este estado particular entre el furor y el delirio, solo en este estado compatible con el éxtasis místico, estado pasional en que algo extraño, sentido como si viniese de afuera, se impone y toma posesión de lo que hay más adentro en el alma del creador, llevándolo como por un impulso hacia la belleza, hacia algo valorizado, hacia algo que él siente como superior. Esta locura lo levanta, lo eleva por encima de lo normal, por encima de lo cotidiano. En este sentido, que la locura, ya sea divina o demoníaca, se le diferencia de la enfermedad del alma. De esta buena locura hablamos al ocuparnos del arte, de la creación, de lo creado. En su exilio creador, el artista pasa por dos momentos. El primero es el de la gestación de la obra, momento que va desde la frustración, ya que se crea sobre un objeto perdido, sobre un vacío, al placer de lo creado que restituye lo que se perdió. El segundo momento es el de la entrega de la obra al otro, al espectador, al oyente. Esto dará trascendencia al artista. La creación es una lucha con la muerte y es su producto lo que le otorgará un ilusorio acceso a la inmortalidad. Enfatizo, ilusorio acceso. La creación no es solo el aporte de algo nuevo, de algo que nunca se había hecho, sino que necesita la base de lo que le antecede y el reconocimiento de su valor por parte de otros. La obra de arte no deja de producir nuevos sentidos en el devenir del tiempo y esto es lo que sustenta su vigencia. Nunca está terminada, sino quien la recibe es el que intentará complementarla, completarla, a través de otorgarle nuevos sentidos. Lo que hizo ese señor que entró en mi muestra y habló sobre mi dibujo.
una vez creada, se recreará en cada nueva lectura, en cada nueva interpretación. Así es como deviene, independiente de su autor, adquiere vida propia y se convierte en un objeto de la cultura. Muchas gracias. Gracias a vos, José. Hay una cosa que yo tuve yo fui a la descubierta de tu palincesto. Sí, hace muchos años de eso y fue todo un descubrimiento, ¿no? Como vos lo mencionaste. Pero también ahora que estamos en la Comisión de Biblioteca y Archivo, que estamos pensando en la actualización del tesauro, pienso que se pueden incorporar conceptos que vos has traído y que me parecen importantes. Todo lo que dijiste, pero sobre todo la obra creativa, ¿no? Y la relación que vos estableces, la conexión con la reiteración. Toda la noción tuya, la conceptualización sobre el crear y el creador, que me pareció muy importante. Después, me llamó mucho la atención el concepto tuyo de exilio simbólico. Eso me parece que no solamente al arte se lo puede aplicar, sino también a aquellas personas que sufren el exilio, ¿no? Padecen el exilio. Me parece un concepto muy importante este del exilio simbólico. Bueno, y lo del palincesto, sí, recuerdo, bueno, yo fui a varias muestras tuyas años atrás. Fue todo un descubrimiento, ver que psicoanalistas se dedicaban al arte. Bueno, y eso me llevó también a escribir, incursionar en la literatura. Es que justamente el escribir es una forma de arte. Cada uno de nuestros sentidos genera un lenguaje artístico. Te voy a dar un ejemplo muy vulgar. El sazonar adecuadamente una comida habla del arte culinario. Hay una anécdota. Una paciente mía se peleaba constantemente con su madre porque ella era artista y su madre no hacía nada. Un día uno de los nietos le pide que le haga la torta de cumpleaños y esta mujer, con toda su voluntad, hace una torta que era una cancha de fútbol y hasta modela los jugadores y las pelotitas de fútbol, los arcos, todo. Y yo le digo, usted siempre me dijo que su mamá no hacía nada artístico, pero fíjese que se está dedicando al arte efímero. Y eso le dio vuelta, le resignificó la figura de la madre. Así es. Un buen cocinero es un artista. Así es. Totalmente. A veces nos confundimos y pensamos en Botticelli, en Rembrandt o en Velázquez. Pero en la vida cotidiana todos nosotros tenemos alguna pequeña intervención artística que es romper algo establecido y generar algo nuevo. Bueno, la creación, como vos mencionaste. Bueno, ahora tengo el placer, gracias, ya continuamos, de presentar a una colega que en ese momento vive en Europa, pero que se formó en la APA. Como ella se define, Chiara Vile, dice, soy psicóloga, heredada del instituto. Bueno, dije yo, directora de la revista de Art de la APA y ganadora del premio Baranger Montt.
Chiara, ¿no es cierto?, como trabajo monográfico, el premio viene a raíz de su trabajo monográfico titulado Sigmund Freud y el encuentro con una belleza absoluta extranjera, Italia, Orvieto y los frescos de Luca Signorelli. Este fue un trabajo que Chiara elaboró en el año 2020 y en los comienzos es un trabajo que está dedicado a Madé Baranger. Yo voy a mencionar algunas de las ideas para que conozcamos a la colega, porque es una colega joven, bueno, y que no está viviendo, sí, se conecta con la gente de su edad, pero que no está desarrollando su actividad en la APA. El tema central del trabajo de Chiara es el síntoma neurótico y su relación con el retorno de lo que se ha olvidado y el modo en que Freud, ¿cierto?, atraviesa este particular momento de su vida, influyendo sobre el futuro del psicoanálisis. En la realización de su trabajo creativo, Chiara, ¿no es cierto?, a partir de una lectura psicoanalítica del olvido de Signorelli, se propone investigar. No voy a leer todo el trabajo, pero me pareció que algunos interrogantes, para conocer mejor a la colega, podían ser mencionados. Dice, ¿por qué Freud, se pregunta Chiara, estaba fascinado por el juicio universal del pintor Luca Signorelli? ¿Qué ocultaba el olvido de Freud? ¿Cierto? Era tan desconcertante como para conducir a una represión tan radical. También hay otra pregunta. ¿Podría, dice Chiara, plantearse en relación con el arte y el viaje de Freud en Italia como metáfora del viaje analítico? Y finalmente, ¿cuál es la la relación entre los olvidos y sus manifestaciones? Bueno, ella va trabajando, ¿no es cierto? Todo va como viajando con Freud a través de la Italia, medios de transporte, ciudades que visita, como emociones, todas estas emociones que has hablado vos, José. Y, ¿no es cierto?, hay algunas conclusiones. ¿Qué dice Chiara? Chiara sostiene que lo investigado le permitió conocer a Freud con su fragilidad y su genio poderoso. Finalmente dice, o sostiene, o subraya, que la obra, ¿no es cierto?, de Luca Signorelli ha tenido una importancia fundamental en la historia del psicoanálisis y que puede considerarse como uno de los factores que contribuyeron al complejo de Edipo. Con nosotros entonces, Chiara, te escuchamos. La palabra es a vos. Sí. Buenas noches, les agradezco mucho la invitación. Gracias, Cristina. Le felicito a José Fishbein por el tema propuesto. Fue un gusto leer tu exposición tan clara e interesante. Muy clara, me encantó. Bueno, retomando la palabra de José, que el arte siempre es intersubjetivo, sí, es verdad, porque en el arte hay dos subjetividades, que es la del artista y la del contemplador, donde los aspectos relacionados con las emociones estéticas están altamente influenciados por el inconsciente, por el modo de ser inconsciente tanto del artista como del contemplador, ¿no? Y es la manifestaciones artística que, bueno, donde más se manifiesta los aspectos inconscientes reprimidos del ser humano. Esto lo decía Freud, ¿no? Y Freud señalaba también que cada contenido de la obra de arte, una obra literaria, un cuadro,
tiene su historia e con rispetto all'arte, che la forma artistica è considerata come un precipitato di un contenido más antiguo. Esto nos enseña Freud. Entonces, a contacto con las obras de arte, podríamos decir que nadie puede salir con la mano limpia cuando entramos en contacto con una obra de arte, una obra literaria, una composición musical. Entonces nadie puede salir con esta mano limpia después de estar expuesto a una obra de arte. ¿Por qué? Porque el arte, lo dice también José en su trabajo, actúa sobre el público como una fuerza, se puede decir, ajena, una fuerza potente, ajena, de una realidad en continuo movimiento, con la capacidad de afirmar su falta de adhesión y consentimiento a las tradiciones, ¿no? José en su trabajo dice, la obra trasciende cuando quiebra convencionalismo y estereotipias, ¿no? El arte rompe esquemas, superando barreras tradicionales y contaminando el pensamiento de cada nosotros, de cada uno. Entonces diría que el artista se puede considerar como un precursor del futuro, de la novedad, Precursor sí, que de qué? anticipa las novedades, el futuro, que nosotros no, de lo cual nosotros no nos enteramos, no vemos, no imaginamos. Es esta la novedad, la novedad que anticipa el artista. El artista, podemos decir que tiene la capacidad de leer los síntomas de cada época, quizás. Quizás entonces podríamos considerar el arte como una alarma, un sistema de alarma para la sociedad, para la colectividad, que intenta bueno, despertar la sensibilidad colectiva, afirmando al mismo tiempo su complejidad frente a la pasividad, al pasivo vivir del ser humano. Bueno, la obra quizás puede funcionar metafóricamente como, mi viene a la mente una licuadora que crea un'interazione entre differenti lenguaje y al mismo tiempo desmaterializa una categoría estética tradicional, lo tradicional, digamos. Si lo pensamos bien, al principio ninguna obra de arte trata de atraer la atención del hombre. No es que un artista se sienta, pinta y dice acá quiero suscitar un interés en cada uno de ustedes. No es así. Bueno, ningún poema está dedicado a un lector, aunque José tiene razón cuando dice, yo cuando escribo, pinto, tengo un pubblico immaginario, ¿no? Un destinatario immaginario. Pero el artista pinta porque es su creación, tiene que pintar. Para él es una necesidad pintar. Entonces no piensa en aquel momento a quién dedicar este poema o esta obra. Esto lo decía Walter Benjamin. Pero si lo pensamos, todo acto humano en cierta medida nace de un vínculo con otro. Esto nos reconectamos a la subjetividad en la estética, en la obra de arte, ¿no? Si el artista trata de no dedica de manera específica su obra a alguien, pero podemos decir que todo acto humano de cierta medida nace de un vínculo, de una relación con el otro, aunque él en aquel momento no está meditando, pensando a quién va esta obra. Yo creo que sobre todo hoy en día, creo que la función del arte es edificar,
reconstruirnos cuando estamos en peligro de derrumbe, ¿no? Es un acto de reparación. El Lacan mismo decía que el arte es un organizador del vacío. Es lo que no puede tener entonces un significado objetivo es justamente lo subjetivo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos decir lo que es arte y lo que no lo es en referencia a una obra capaz de transformar desde lo subjetivo nuestro pensamiento, nuestra propia existencia, tal como le sucedió a Freud, le pasó a Freud antes del juicio universal de Luca Signorelli o el Mosè de Michelangelo, di Michelangelo. Bueno, esta es la pregunta. Vemos cómo podemos dialogar ahora, no sé, entre nosotros o el público. ¿Hay preguntas, Cristina? Quiero hacer un comentario. Iniciás el diálogo. Iniciás el diálogo con Chiara. Inicio el diálogo, pero no como psicoanalista, Ok, sino como como artista. artista. Nunca me voy a olvidar que uno de mis maestros me dijo, seguí dibujando, porque el día que vos dejes de dibujar, te volvés loco. Y esto me lo hizo recordar una de las palabras de Chiara, en el sentido de la necesidad de expresión que uno puede tener, y así como hay gente más favorecida a hablar o favorecida con otras expresiones, hay otros que lo pueden hacer dibujando, pintando, haciendo música o bailando. Es decir, y eso nos lleva a un tema profundamente psicoanalítico, que es la cultura familiar. Hay familias que estimulan determinadas percepciones y órganos de los sentidos por sobre otras. Y eso es lo que lleva a que haya alguien que pueda tener más una representabilidad plástica y otro que tenga una representabilidad musical. Eso, sin proponérnoslo, se va formando en nuestras infancias, inmersos en nuestras familias. Yo, por ejemplo, puedo avalar esto diciendo lo siguiente. Yo tengo un hermano artista que tiene una obra enorme y muy interesante. Pero cuando uno mira como un pantallazo un cuadro de él, genera la misma representabilidad que un cuadro al óleo mío. Es decir, hay una imagen interior que evidentemente yo como psicoanalista tengo que decir que fue tomada en la infancia, no sé cómo, pero que nos generó una misma gestalt. Juan. Nos prometiste, ¿Sí? sí, me quedé con la intriga, por eso te lo pregunto.
Nos prometiste leer algo de García Márquez. Lo leo en este momento. Esta es una anécdota que cuenta García Márquez y que puede ser ilustrativa de lo intuitivo de la creación y de los textos que establecen las correspondencias entre diferentes expresiones del arte. Cuenta el escritor que en una oportunidad un grupo de músicos le hizo una comparación entre su novela El otoño del patriarca y el concierto número 3 de Béla Bartók. Los músicos llegaron gráficos que parecían terminantes, dice García Márquez. El escritor confiesa que no entendió los gráficos, pero se sorprendió ante la coincidencia de haber escuchado ese concierto durante la época en que escribió el libro. En su relato del episodio, García Márquez admite ignorar por completo las leyes de la composición musical y que por lo tanto mal podría haber escrito un cuento con una estructura diatónica deliberada. Sin embargo, el escritor reconoce en sí mismo la existencia de un conocimiento intuitivo de los ritmos de la escritura dados por la puntuación y vincula esos ritmos con la respiración y los estados de ánimo que puede suscitar en el lector. Se trata de un discernimiento no racional, y esto de no racional lo quiero recalcar, que imprime un ritmo armónico al escrito. Concluye diciendo: a los escritores intuitivos no nos conviene explorar demasiado esos misterios técnicos, pues en este oficio de ciegos no hay nada más peligroso que perder la inocencia. ¿Por qué puse tanto énfasis en lo intuitivo? Porque vos comenzaste esta reunión tratando de hacer una diferencia entre el objeto común y el objeto artístico. Y hablaste de un objeto ingenioso. Un objeto ingenioso apela a la racionalidad. El objeto común y el objeto artístico apela más a la resonancia emocional y afectiva. Por eso te hizo llorar. Exactamente. Y yo creo quería que lanzarte otra como en el juego este del billar, otra bola, ¿no? sí. Se me ocurre ahora, ¿no? Cuando hablabas del exilio simbólico del artista en su momento de creación, y vos aludías a esa necesidad de llenar un vacío. A mí me recordó lo que Green denomina la clínica del vacío. Pero también hablaste de poder escapar al sufrimiento de sus conflictos inconscientes y también dijiste de la muerte, la finitud. Y a mí se me ocurrió pensar que en algún lugar la obra de arte detiene el tiempo. En una maravillosa, bueno, el libro es maravilloso, de Thomas Mann, La muerte en Venecia, que Visconti después hizo una película absolutamente maravillosa con ese fondo del Adagietto de Mahler. Al final de la película, cuando él sucumbe al cólera, a la enfermedad, en la playa, él va muriendo mirando la imagen de este efebo, ¿no? Con el que él tiene un impacto estético impresionante,
Y hay una imagen muy enigmática, la película, no sé si ustedes la recuerdan, que mientras el efebo este va girando alrededor de esas columnas típicas de Venecia, hay un trípode con una vieja cámara fotográfica. ¿Recuerdan esa escena final? Sí, sí. Y que es ¿por qué Visconti puso eso ahí? ¿Qué quiso decir con, ¿no? con ese objeto? Y esto viene a cuento con lo que nos decía José del objeto en un contexto, ¿no? Ese objeto banal, como esas viejas cámaras fotográficas de caja, ¿no? Es así, sobre un trípode, a mí se me ocurrió que venía a representar justamente eso. Fijar el tiempo en la fotografía. Exactamente. Ese instante de belleza sublime fijado, ¿no? Trascendiendo a la muerte, ¿no? Que aparece en el segundo plano, ¿no? El personaje muere. Y quería preguntarte algo en relación a eso. Bueno, de alguna manera, si bien la fotografía es la fijación de un instante, con el correr de los años, se convierte en un signo de lo que ya no es, pero fue, y nos permite seguir armando la historia de la humanidad. ¿Qué va a ser de nuestros objetos el día que ya no estemos? Lo único que puede darles peso simbólico, es que alguien los tome como un elemento identificatorio de alguien que fue y que influye sobre la nueva generación a través de las identificaciones. Nosotros vamos a seguir viviendo en los rasgos de carácter de nuestra descendencia. Y el objeto de arte tiene algo de eso. Es algo que dentro de 20 años, cuando José Fishman ya no esté, alguien va a poder decir, ¿te acordás de José? Pero ojo, estoy mirando desde acá un cuadro que yo ni me acordaba que lo hice y que lo rescaté en una mudanza. Y lo puse en mi lugar de trabajo, donde estoy conectado con mucha gente, pero estoy solo, gracias a la virtualidad. Porque creo que es la síntesis de lo que pudo José Fishbein, dibujante. Para mí siempre el dibujo fue uno de los medios de expresión más importantes. Eso y la escritura. Y me evoca otro momento de mi vida que se recrea a través del objeto.
Me contaba una persona que fui a visitar la casa de mi nieto, y que mi nieto, mostrándole la casa, le dijo: y este es un José auténtico. Y para mí, que él estuviese orgulloso de tener un cuadro mío, que lo va a tener por muchos años, me da otra vivencia de temporalidad. Por eso que insisto tanto en que la obra de arte tiene una temporalidad diferente a la vida del ejecutor, cosa que también trae Chiara, porque cuando trae Signorelli y el placer de Freud frente a la iglesia en Orvieto, le dio nueva vida a Signorelli. Y además pudo transformarla y usarla como ejemplo para otra cosa, que es mostrar el tema del lapsus. Uno pintó y el otro teorizó. Los dos crearon. Yo quería tomar dos frases con las que vos introducís el artículo La voz del otro y el acceso al estético. En realidad la segunda frase, me emocionó lo del reconocimiento a Mauricio Abbadi, y después hay un fragmento de una sesión de un chico. Yo creo que si leo ese fragmento tiene que ver con la relación entre tu obra y la de tu hermano y todo lo que vos has dicho de cierto eje parecido, ¿no? El artículo empieza así, dice: cuando pienso, ¿quién me habla? Pregunta de un chico de 8 años a su psicoanalista. Entonces vos haces toda una referencia al influjo de las voces y de los estímulos y de los placeres compartidos en la primera infancia, que dan forma, no solo pienso a las emociones, a un modo de ser, sino también al pensamiento, por supuesto, y a ese eje familiar que probablemente esté referido al ámbito del estético, ¿no? Sí. Es sorpresivo que dos hermanos tengan una vocación tan intensa. Y después hay una frase que nombras a Mauricio Abbadi en primer lugar, que dice: el arte habla como habla el sexo. Y dice: hombre, no estás solo, desde la otra orilla, alguien tan necesitado como tú de compañía te llama. Realmente me parecen dos introducciones a la obra muy hermosas y muy profundas, ¿no? Porque el arte que tiene el placer y es un medio de comunicación, ¿no es cierto? De lograr una obra de arte es un medio de comunicación con el otro, ¿no? Y pareciera que en tu familia se ha dado esa pauta de placer y de trabajo artístico. Si no, me pregunté el tema de tu hermano y vos, que tienen ese sesgo en común, más allá de las cosas. De las vicisitudes de la vida. ¿Eh? ¿Hay alguna pregunta de la gente que escuchó? Lo que respecto de la gente, tenemos
muchas saludos y felicitaciones, ya sea para Chiara, para ti, para vos, sobre tu exposición, tales como Susana Tasca, María Elena Moreno, Alicia Lagarrigue, Susana Rasiski, Gilla Zafore, Emma Pula, Ana Cigarroa, excelente José, excelente presentación, vuelve a decir Alicia Lagarrigue. Coincido en que el arte está en la creación. Susana Rasiski, excelente concepto, José. Rescatar la importancia de animarse a la regresión para la creatividad. Cristina Tate, buenísimo, José. Cristina Beatriz Jansson, felicitaciones, José, excelente tu exposición. Karina Mesico, buenas noches, felicitaciones, Chiara, qué lindo escuchar este entramado. Catalina Martino, gracias, José, por esta nueva creación, la de poner palabras a la creación, habiendo nuevos sentidos de un genuino intercambio dialógico. Gilla Zafore, excelente tu ponencia, José. Felicitaciones y gracias. Susana Rasiski, gracias, Chiara, por estar entre nosotros. Alicia Lagarrigue, felicitaciones, Chiara. Muy interesante tu participación. Miriam Remo, felicitaciones a José sobre sus teorizaciones sobre la creatividad y a Chiara por su análisis sobre la ponencia de José, sumando su pensamiento. Claudia Fishbein, bien, José. Gilla Zafore, me parece que uno de los puntos de convergencia entre el arte y el psicoanálisis es que permiten organizar un vacío y aliviar el dolor de lo traumático. ¿Podemos parar acá un segundo? Así dialogo un poco con Chiara. Bueno. Océano de por medio. Hay 3 puntos que vos nombraste y que yo quisiera rescatar y recalcar. Uno es el arte o la obra de arte como catalizador de nuevos pensamientos. Para mí es básico que el impacto estético me genere una vivencia que me permita generar algo nuevo. Desde el punto de vista más del artista, creo que también hay que rescatar algo que vos planteaste, que es la necesidad de expresión. Y es muy diferente expresarse con un síntoma que con un acto creativo. Porque el síntoma desgasta a la persona a través de la contracarga. En cambio, el acto creativo estimula a que se siga generando una situación libidinal. Y también dijiste en algún momento el acto creativo como un acto reparador. Yo creo que realmente ese es un punto básico. Es decir, de alguna manera, un artista, si puede generar algo nuevo, está reparando algo atacado y destruido dentro de su mente.
Coincido totalmente con tus palabras, porque es así. Además, el arte tiene una fuerza destructiva también. No podemos pensar el arte solo como una fuerza creadora. Sí, è una fuerza creadora, creatividad de algo nuevo, transforma, pero en la base hay también una fuerza destructiva muy potente, como Bueno, dijiste vos, sí, yo creo que si no hay destrucción, no hay generación de algo nuevo. totalmente de acuerdo. Es Es así. decir, hay que destruir lo estereotipado para que quede espacio para la generación de lo novedoso. Sí, esto es lo que dijiste vos que atravesó el hilo conductor de tu trabajo. Fue muy interesante tu descripción de todo este proceso, porque es un proceso que penetra el artista, ¿no? Esta lucha de, obviamente él no se da cuenta, porque por él, como dijimos, es una necesidad, es vida. Para él el arte es vida, es sobrevivir, es una necesidad, no se pregunta realmente a quién está, ¿cómo se dice? Dedicada a su obra, quién se No, es que justamente lo que yo noté como psicoanalista en el trabajo de análisis de artistas es que algunos artistas fracasan porque no pueden desprenderse de su propia obra. Lo sí, toman tanto como una parte de su self que no pueden trascender. se vuelve una prolongación de ellos y no la puede trascender, exactamente. Y que entonces el objeto deja de ser un objeto artístico para convertirse en un objeto fetiche. Sí, en mercancía también. Y el Sí, arte, sí. O bien en una obturación narcisista, ¿no? Como el bueno, por retrato de eso Dorian Gray, ¿no? Es Claro. decir, ¿no? La obra que se fusiona simbióticamente, ¿no? sí. Con el creador. Pero, ¿cómo podemos considerar el arte un arte que sabe que puede mover nuestro íntimo, ¿no? Por ejemplo, como le pasó a Freud delante del juicio universal. Freud siempre tuvo una relación muy ambivalente con el arte, ¿no? Cuando se encontró con el fresco de Signorelli, ahí es como si tuvo una aparición de algo celestial que le cambió, sobre todo en lo que estaba viviendo en aquel momento, que poco tiempo se había muerto el padre. Después del viaje en Italia que teorizó bueno, la teoría del complejo de Edipo y empezó un cambio importante, ¿no? En sus teorizaciones. Cuando vino en contacto con esta obra, ¿cómo puede una obra Sí, pero Freud no se puso a pintar. Freud no, fue un Freud se artista puso a escribir. diferente. Claro, Fue un tuvo artista diferente, otro medio de expresión. como dijiste vos, sí, sí, sí. Sí, no confundamos el objeto artístico con el cuadro, Sí, con el mural. Pensemos en la transformación que implica esa anécdota que conté acerca de la abuela
armando la cancha de fútbol en la torta de cumpleaños de su nieto, y eso también es un objeto creativo. Es Yo que lo llamé creativamente arte efímero sí, porque efímero. estamos cotidianamente consumiendo cosas que no están en los museos. Quizá una meta arte en el medio de una sesión psicoanalítica, porque también vos con tu creatividad pudiste cambiar algo, transformar algo en el paciente. Yo creo que también nosotros, analistas, tenemos, bueno, somos artistas en cierta medida, ¿no? Cuando nos olvidamos de la teoría, empezamos a trabajar con el paciente, vamos creando todo el tiempo para ayudarlo. Es Con una el forma de pensamiento, creación, con el que es pensamiento, otro material. es otro material, tal cual, sí. Como director de la biblioteca no puedo menos que hacer la propaganda de un libro que acaba de salir y que les recomiendo mucho la lectura. Está en francés, todavía no traducido. Es un libro de René Roussillon, que todos conocen. Sí. Acaba de salir, se llama L'art psychanalyse, el arte psicoanálisis. En Italia debe ser muy fácil conseguirlo. Para nosotros un poquito menos, pero se puede conseguir en, ¿cómo se llama? En libro digital. En ebook. Eso mismo. Es muy interesante ese libro y plantea algo que Chiara nos está diciendo, ¿no? En la medida en que el psicoanálisis, como el arte, y José lo acaba de decir, es una manera de indagar en lo profundo de nosotros mismos. Freud llamaba al psicoanálisis al principio la psicología de las profundidades, ¿no? De lo profundo. Y eso, como Chiara lo señalaba recién, tiene un costado, un Heimlich, diríamos, ¿no? Asomarse de extrañeza inquietante, ¿no? Asomarse a esas profundidades. Y José lo contaba en una anécdota cuando él va al taller con su profesor y en ese diálogo dicen mucha gente va a los talleres, pero pocos llegan a crear obras de arte, tal vez porque pocos pueden animarse a pensar. Tolerar la sensación de destructividad, vacío y reparación. Eso mismo. Esto es fundamental, porque Ahora, esa se puede potencialidad tolerar. destructora de la obra de arte también puede verse en determinadas situaciones, y Chiara lo debe conocer muy bien, los florentinos, ¿no? Es decir, conocen bien el síndrome de Florencia, esa psicosis aguda que se produce frente al impacto artístico, ¿no? de la belleza de Florencia, ¿no? De toda esa belleza contenida. No solamente la belleza, hay un factor cuantitativo también. La intensidad. La intensidad, sí. Eso es. Bien, estamos ya más o menos en el filo de la hora. No sé las coordinadoras cómo ven la cosa. Sí, estamos de acuerdo con vos, Juan. Te invito a que vos cierres, que digas hasta luego, hasta otro momento. Porque no, No, es para mí ha sido una velada realmente muy placentera. Así es. Porque a José lo quiero muchísimo. Así que me ha resultado maravilloso poder tener este diálogo con él. A Chiara no la conocía, pero fue muy, muy interesante y muy lindo el diálogo. Les agradezco muchísimo habernos dado la posibilidad de esta actividad de esta noche.
Así que no, las dejo a las coordinadoras. Yo también tengo Solo que agradecer. agradecerles el espacio y la posibilidad de exponer y de dialogar con ustedes. Fue muy Fue un gusto muy interesante. grande. Bueno, recurriendo a creación, a todos los aportes que ustedes han traído, ha sido un diálogo sumamente creativo y coincido con Juan, fue muy placentero hablar y escucharlos a ustedes, fundamentalmente a ustedes, que son psicoanalistas, pero están conectados con el arte, con la pintura, con los dibujos. Bueno, a proposito di arte, a breve sarà il secondo numero della rivista de arte Autarte, nel nombre de Thanatos. Ahí está la fuerza destructiva dell'arte, la pulsión, entre la pulsión de vida y de muerte, ¿no? Ese es Ya otro está la gran venta. tema. Ese es otro está. gran tema. Algún día tendremos la posibilidad de abordarlo en otro diálogo. Para el año que viene. Para el año que viene, ¿no? Hablamos más de arte y psicoanálisis. Fue muy Claro. interesante el diálogo con... Claro que sí. Muy Que interesante. no es tan común, es poco frecuente. Sí, es poco Pero- frecuente. Es sumamente reparador, como dijo José. Eso, exactamente. La actividad reparatoria es muy importante. Ahora quería preguntarte, ¿la revista ya está en venta? Eso es lo que no tengo en claro. Sí, La revista. El número 2, Out Art. No, todavía no, tiene que salir. Va a salir fin de noviembre. Sí, Bueno. sí, lo vamos a avisar. Yo muy agradecida también por tus palabras, Juan. Vos sos muy creador en cada introducción. Además, con tus menciones a la Francia, a París, bueno. Y ya que Venezia, Botticelli. bueno, gracias, Cris. No, es por tan tu aporte. profundo. Sí, no, esto veo la dificultad para terminar y separarnos, ¿no? Que no es muy frecuente. Entonces, estamos como dando toda una vuelta, se generó un clima muy particular y muchas gracias a los dos invitados, porque no encontramos el momento para cerrarla, quisiéramos seguir, ¿no? Lo Sí, cual, es verdad. probablemente podamos hacer otro encuentro en el 2023. ¿Qué les parece? Ojalá, ojalá. Ojalá. Fue muy Agradecer también a los Muchísimas colegas gracias. que nos han acompañado y a Guillermo por su excelente apoyo tecnológico. Y a los Bueno. colegas de la comisión que están escuchando y viendo a través de YouTube. Bueno, hasta el 2023 entonces, ¿eh? Claro, está comprometido, así que ahora vos también, por favor. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Ciao, No, hasta luego. arrivederla. Muchísimas gracias. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, ciao. Adiós.